a presentar a la segunda conferenciante del día de hoy, ¿no? Que yo creo que no sé cómo presentarla. Yo voy a leer un texto que he preparado, pero bueno, tenemos el honor, ¿no?, de tener con nosotros hoy a Anna Bofill Levi, que es, como todos sabéis, un referente en la arquitectura española, ¿no? Ella es arquitecta desde el año 1972 y es una de las primeras mujeres arquitectas de nuestro país. Concretamente fue la número 28 a graduarse en la Escuela de Barcelona. Ana es un referente tanto por su condición de mujer pionera en la arquitectura española como por su participación activa desde los años 80 en las críticas feministas al diseño y al urbanismo moderno. Es también compositora y es miembro de la Asociación de Mujeres en la Música de España, de la International Alliance for Women in Music y de la Asociación Catalana de Compositores. Y además ha participado de manera activa en varios proyectos ligados a visibilizar el papel de las mujeres en la historia de la música. Entre 1964 y 1980, Ana trabajó en uno de los estudios de arquitectura más relevantes del tardofranquismo y de la transición española, el Taller de Arquitectura, en el que trabajó con su hermano Ricardo Bofill y junto a un amplio equipo de arquitectos, urbanistas, diseñadores, poetas y fotógrafos, trabajando en equipo, ¿no?, como debe ser. Sus trabajos fueron muy relevantes en estos años y fundamentalmente reivindicaban un acercamiento a de la arquitectura a la sociedad. Un tema que hoy en día creo, y creo que esto es algo que compartimos, tiene una gran vigencia, ¿no? En este equipo buscaban cambiar la arquitectura y la mirada a la ciudad. Hicieron investigaciones críticas que buscaban alternativas de convivencia y vida en comunidad a la hora de diseñar conjuntos de vivienda social. En el año 1981 abandonó este taller de arquitectura y creó su propio estudio. Durante el tiempo que trabajó en el taller de arquitectura, Ana fue coautora de importantes proyectos realizados en estos años, ¿no? Muchos de ellos han pasado a nuestros libros de historia, aunque no siempre se le ha reconocido su coautoría, como el barrio de Gaudí en Reus o el Walden 7, edificio en el que hoy en día vive. Ana presentó una conferencia pionera en España en el año 1980 titulada Mujer y Arquitectura en las Jornadas Feministas Independientes de Cataluña, en la que defendía la diferente mirada que las mujeres tenían sobre cómo diseñar el entorno urbano y ponía de manifiesto la relación entre la estructura patriarcal de la sociedad occidental y la forma en la que las ciudades habían sido heredadas por los ciudadanos. Es en esta materia de feminismo y ciudad donde sus escritos han tenido muchísima importancia y han marcado a toda una generación, que a día de hoy la vemos como un gran referente en los estudios de urbanismo con perspectiva de género. Entre otros estudios está La ciudad y las mujeres y la ciudad, escrito junto a Rosa María Dumellón e Isabel Segura Soriano, o El derecho de las mujeres a la ciudad, una retrospectiva, un texto que se publicó en 2013 y que recoge gran parte de sus reflexiones en esta materia. Ana, adelante, es un placer tenerte hoy aquí y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y bueno, voy a primero de todo intentar compartir. Bueno, creo que esto ya es, ¿eh? Sí, fantástico, se ve perfectamente, Ana. Gracias. Sí, sí, creo que ya es esta. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación, porque yo estoy muy emocionada, me queda muy emocionada con la conferencia de Inés y muy impresionada por todo lo que están haciendo realmente desde la cátedra y no sabía que sabía lo de la cátedra, pero no sabía que estaban haciendo tanta cantidad de trabajos y de trabajos prácticos, ¿no? Y me alegra un montón, me alegra enormemente comprobar que todo el esfuerzo que hicimos las pioneras, que todo el esfuerzo de los inicios, de los años 70, de nuestra investigación y nuestras primeras intuiciones sobre que la arquitectura que se estaba haciendo en las ciudades no era una arquitectura apropiada para todas las personas, sino que era una arquitectura hecha para y por los señores, los hombres, las personas de género masculino, que esta intuición pues era cierta y que a partir de aquí bueno, hemos ido entre todas, entre unas y otras de las distintas autonomías de España,
aportando materiales, aportando investigaciones, aportando trabajos para que ahora esto pueda existir, para que ahora la Cátedra UNESCO pueda hacer las maravillas que hace y la Cátedra de Género de Madrid, así como también las cátedras y los estudios de género en las distintas universidades, escuelas de arquitectura de España, ¿no? Como la que también hace Zaida Mushi en Barcelona, etc. Bueno, yo estoy un poco tímida delante de esto, porque, espérate que aquí tengo, se ve bien, es que yo veo una cosa aquí arriba que, Sí, se ve que muy veo, bien, Ana, yo tranquila. creo que no, se ve bien, vale. Es que yo lo veo raro, bueno. Eh, Me estoy un poco intimidada delante de la cantidad de ejemplos prácticos que ha mostrado Inés, porque claro, lo que yo voy a contar es como la prehistoria, es como remontarse a los inicios de todo este pensamiento, muy al principio, muy a los inicios, son los primeros balbuceos, y son las primeras intuiciones de una arquitecta, urbanista y artista, que me considero también, que soy yo, y junto con otras compañeras del campo de la historia, del campo de la sociología, fundamentalmente, que empezamos los primeros proyectos de investigación sobre el género en el urbanismo y en los espacios de vida, ¿no? Entonces yo voy a leer algunas de las cosas que he ido escribiendo en mis diferentes libros, en los diferentes libros, así como en la guía que publiqué en el 2008 sobre la guía para hacer un urbanismo de género. Voy a leer algunos principios fundamentales para un poco situar mi trabajo y finalmente mostraré algunos ejemplos de proyectos que he hecho intentando aplicar tímidamente algunos criterios de género, ¿no? En la medida en que me han dejado hacerlo. Ya en aquel momento empezamos a pensar que la mirada de género considera que el espacio físico en el que vivimos no es neutro, que crea jerarquías, provoca inequidades, además de ser a veces todavía sexista y discriminar a las mujeres. Esta idea a mí me vino dada en mis lecturas de antropología feminista, que es por donde yo empecé a tomar conciencia de que la ciudad era sexual y sexista y que la ciudad discriminaba, que la ciudad pues, creaba jerarquías, creaba espacios diferenciados para hombres y mujeres, a partir de los libros de Daphne Spain, una gran antropóloga que me abrió mucho los ojos sobre todos estos temas, ¿no? En los años de trabajo e investigación, desde la mirada de la teoría feminista sobre el entorno en el que habitamos, me fui dando cuenta de que es necesaria una visión de la ciudad amplia que abarca desde los espacios del habitar íntimos hasta los del habitar compartido y colectivo, desde los usos domésticos hasta las infraestructuras y el planeamiento, y desde los aspectos de la inseguridad y del miedo hasta los de la movilidad y accesibilidad, desde los movimientos sociales urbanos hasta las políticas urbanas, es decir, las disciplinas que abarcan transversalmente las teorías feministas sobre el entorno urbano son enormes, ¿no? Por tanto, hay un campo enorme, como se ha visto en los trabajos que ha mostrado Inés, y muchísimos trabajos que hay que hacer de ahora en adelante, ¿no? He estado trabajando sobre el concepto de vida cotidiana, de los estereotipos de género, de cómo la estructura de la sociedad y la estructura urbana interactúan, de las políticas para la prevención de la violencia y de los delitos, de los temas clave de la vida cotidiana como imprescindibles para la disciplina urbanística, de la movilización de las mujeres y de los mecanismos de participación. La ciudad habitable, que ahora ya se habla de una ciudad habitable, que es equivalente a una ciudad sostenible. Yo me pregunto, se habla tanto de sostenibilidad, yo me pregunto si es como lo del huevo y la gallina, si es antes el huevo o la gallina, si es antes la sostenibilidad o la habitabilidad, si es antes la sostenibilidad o el género. La sostenibilidad, el género es como herramienta de la sostenibilidad o al revés, la sostenibilidad como herramienta del género, ¿no?
Como dijo ya Dolores Hayden en 1980, la ciudad es sexuada y sexista. El espacio físico no es neutro, crea jerarquías, provoca inequidades, discriminaciones, fracturas sociales, diferencias en el uso de los espacios. Y como sostiene McDowell, los espacios, como las personas, tienen un género y las relaciones sociales y las relaciones espaciales se crean mutuamente. La división espacial entre el mundo privado de la casa y el mundo público del trabajo remunerado, la política y el poder ha sido decisiva en las sociedades industriales para la construcción de los atributos asignados a hombres y a mujeres, como dice McDowell. Esto se puede ver en el trazado de las ciudades, en la separación en zonas, en los conceptos de vida sana, de equilibrio social, de familia, así como en la distribución de los interiores de los edificios públicos que albergan instituciones, equipamientos deportivos escolares y otros, en donde los espacios de uso femenino y masculino se distinguen por evidentes signos de estatus. Bueno, yo me divierto enseñando estas diapositivas. Últimamente me he dado cuenta, bueno, ya hace tiempo que me he dado cuenta, pero últimamente las pongo porque son muy ilustrativas, de la ciudad es patriarcal desde el principio de la creación de las ciudades. Aquí tenemos los modelos de ciudades griegas y modelos de ciudades romanas, la ciudad griega, la ciudad romana. En este modelo de Paestum de la ciudad romana ya se ve que es Manhattan, ¿no? Es una trama rectangular de donde está la residencia, o sí, rectangular, muy largada, donde está la residencia, y un centro político-religioso donde está el poder, que es el downtown, ¿no? Entonces, en Mileto también, el modelo griego de Mileto, pues una trama cuadricular en este caso, que es la trama que después retoman todas las ciudades coloniales norteamericanas y algunas sudamericanas, con una trama urbana residencial y después un gran centro, un centro potente donde están todos los edificios del poder político religioso, ¿no? Aquí, bueno, aquí esta idea que me gusta también enseñar, que es esta idea de que en la cultura, en nuestras culturas que nos han precedido, que son las culturas greco-romanas, la idea del vacío, de la idea del espacio vacío, la idea de plaza, la idea de plaza con los entornos bien construidos, bien controlados, que es donde se reúne la gente, donde la gente realiza las funciones de relación social, naturalmente en esta época solo de sexo masculino, y el mercado como un punto importante de interacción social también en los restos que quedan en Roma, con estas formas que recogen espacios para que la gente se encuentre, y la ciudad ideal del Renacimiento con este elemento del poder religioso o político está justamente en el eje del espacio público. Esta es la estructura que nos viene heredada, que hemos heredado hasta hoy día de nuestras ciudades, sobre todo del mundo occidental en el que vivimos. Me gusta también enseñar o hablar de este concepto de vacío urbano, que es la plaza en un trazado, en una trama de tejido urbano antiguo o histórico, porque la plaza es el núcleo de las relaciones humanas, y es el elemento que tanto hombres como mujeres queremos o pretendemos o nos deseamos reivindicar como lugar de encuentro. Y una vez hice un trabajo analizando cómo las formas fundamentales de un trazado urbano son formas vacías, como plazas, y otras formas vacías como calles, que las plazas serán los elementos circulares, por decirlo de alguna manera, los puntos en los cuales se establece la relación entre las personas, y las calles serán las líneas por las cuales circulan las personas para ir de un sitio a otro, y a ser posible para ir de una plaza a otra, ¿no? Clara Gret, y también siguiendo a Dorin Massey, considera que el desarrollo del capitalismo junto con la estructura patriarcal de la sociedad han construido estructuras sociales y de poder que se reproducen en el espacio físico, y las teorías urbanísticas del siglo XX
han querido imponer un orden semejante al que impusieron las religiones, separando lo sagrado de lo profano, la verdad de la falsedad, para crear una realidad en la que el hombre es la verdad y el centro y la mujer es lo otro, la alteridad. Y esta división en el espacio urbano se expresa con la creación de zonas separadas para hombres y mujeres y se traslada a la dicotomía público-privado en la sociedad. También constata que las creencias de los planificadores sobre cómo ha de ser el mundo es un factor crucial para determinar la naturaleza de la política urbanística, o si más no, para determinar el lugar de las mujeres en la ciudad de los hombres. Y aquí está clarísimo Le Corbusier, el papá del urbanismo moderno. Le Corbusier sabía perfectamente, o creía saber perfectamente, cómo debe ser el mundo, cómo es el mundo en el que los seres humanos viven, pero ya sabemos que su concepción urbanística de este cómo era totalmente antropocentrada, ¿no? O sea, era una ciudad de los hombres y para los hombres, y además para cierto tipo de hombres también, porque concebía pues esta ciudad robotizada en la cual las personas iban a trabajar y volvían y se movían durante el día o actuaban durante el día puramente según la orientación solar o la alternancia entre el día y la noche, etcétera. Era una concepción totalmente robótica del ser humano, concepción que desde el feminismo, desde el urbanismo feminista, pues hemos analizado y hemos visto que está completamente equivocada, o si no sesgada, ¿no? Totalmente sesgada. Estas teorías del 33, maternizadas por Le Corbusier, pues dan lugar a todos los asentamientos de las ampliaciones de las ciudades en el mundo occidental, desde Rusia a Estados Unidos, pasando por América Latina y otras ciudades. Estas periferias de ciudades en las que se utiliza el criterio del FIAM de meter a la gente trabajadora en cajas de zapatos y ordenar estas cajas de zapatos de diferentes maneras, pues según el buen entender del planificador que planificaba el barrio, ¿no? Este es uno de los ejemplos mejores, a mi entender. Es un proyecto para la ciudad de Halle, en Alemania Oriental, que es uno de los mejores ejemplos. Aquí es un ejemplo bastante afortunado, pero todas las periferias de nuestras ciudades son ejemplos muy desafortunados de cómo se han ido organizando y cómo se han ido desarrollando las ciudades con este concepto racionalista de la arquitectura y del urbanismo. Entonces, uno de los objetivos que tiene ahora el urbanismo es pretender transformar las periferias en centralidades, pero esto es un objetivo muy, muy interesante, pero muy extremadamente difícil de realizar si no se utilizan criterios de género. Jane Dark ya afirmaba que la ciudad es un espacio de propiedad patriarcal, y pensamos que esta afirmación es correcta en cuanto a la propiedad estricta del territorio de asentamiento de las ciudades, que es efectivamente de titularidad masculina en su casi totalidad, y también en cuanto a la estructura de los usos del suelo y a la ordenación de los volúmenes y de los espacios libres. La propiedad es también un factor que determina el proceso histórico de configuración de las ciudades. Como observan muchos análisis feministas, las mujeres saben que el espacio urbano no les pertenece y no tienen derecho a él. Ellas no se encuentran a gusto en ciertos lugares, no pasan por ciertas calles, como bien nos lo ha enseñado también Inés, no van a determinados barrios, no utilizan ciertos medios de transporte, no entran en ninguno de los equipamientos o servicios. Saben que están excluidas de ciertas áreas de las ciudades, especialmente en determinadas horas. Tienen limitada su libertad de ir y volver de muchos lugares por falta de seguridad. Esta sensación también la tienen personas mayores o personas pequeñas, ¿no? La crisis a la que ha llegado hoy la sociedad capitalista, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en la que ha habido este golpe de Estado, llamado golpe de Estado financiero del 2008, ha puesto en tela de juicio la democracia misma. Y quizás debemos de pensar, como David Harvey, que tenemos que revisar el capitalismo, aunque él dice claramente abajo con el capitalismo.
o por lo menos con este tipo de capitalismo sin control ni freno alguno de la codicia de unos pocos que detentan la mayor parte del capital mundial. Un nuevo modelo económico-social debe tener en cuenta a las personas, debe pensar en servir a una sociedad inclusiva. Y por eso hoy día se habla ya y salen reportajes en las televisiones de la necesidad de una economía circular para sustituir esta economía por progreso continuo de crecimiento sin fin. Una sociedad inclusiva se podrá construir solo trasladando el punto de vista, mirando la ciudad como lugar en donde habitan personas y donde éstas deberán ser protagonistas y ser contempladas en toda su diversidad y situadas en el centro mismo de las acciones políticas y estratégicas de la transformación y desarrollo urbanos. Un urbanismo inclusivo es el que construye nuevos razonamientos y nuevos objetivos sobre el medio físico en el que habita toda la ciudadanía. Yo enseño estas fotos del 15M del 2011 en Barcelona, porque es el momento en el que toda la ciudadanía, no solo las mujeres, ocupan las plazas públicas para expresar su indignación, ¿no? Un urbanismo exclusivo es el que mira a la ciudad no únicamente como territorio de producción y consumo, sino también y especialmente como lugar de vida, de relaciones y de mediaciones, en donde el trabajo remunerado es una de las actividades de las personas, además de la gestión de la vida cotidiana, la educación, la cultura y el esparcimiento. La política de las mujeres coincide con esta mirada de la ciudad no únicamente como territorio de producción y consumo, sino también como lugar de vida y relaciones donde el trabajo es una de las actividades de las personas, además de la gestión de la vida cotidiana, el ocio y el esparcimiento. Es útil analizar la ciudad considerando el género, además de la edad, la etnia, la clase socioeconómica, como hicieron algunas académicas, geógrafas, antropólogas, urbanistas y sociólogas, arquitectas del movimiento feminista anglosajón de la década de los 80 y del 90 del siglo pasado. Además, los movimientos urbanos de las mujeres toman mucha fuerza, proponen modelos alternativos de ciudadanía con la inclusión de todas las diversidades, la creación de nuevas prácticas políticas, de nuevas mediaciones y redes con el objetivo de expandir los derechos humanos con la inclusión de los derechos de las mujeres. Me parece que me he ido demasiado para adelante, ¿eh? No. A ver. Sí, aquí. Perdón. La experiencia femenina de la vida como nueva mirada hacia un urbanismo llamado ahora de género. A mí me gusta más llamarlo un urbanismo según las teorías feministas de la concepción de la sociedad, ¿no? Aquí pongo una foto de los talleres que empezamos a hacer. Bueno, esto ya es un taller ya muy para acá, del 2006, pero ya empezamos a hacer talleres en los 90, con mujeres para llegar a unas conclusiones de criterios de género que después se publican en el primer opúsculo, Las mujeres y la ciudad. Como antecedentes, solo decir que en los años 60, en la década de los 60, de los 70 y de los 80, desde el feminismo se realizaron estudios de geografía y análisis de la situación de las mujeres en el urbanismo y en la arquitectura, que ya en el 1980 Dolores Hayden hace una serie de trabajos sobre la ciudad no sexista, que en la década de los 70 crece un movimiento fuertísimo de feministas urbanistas en Gran Bretaña, que en la mitad de los 80 surge este movimiento Women in Planning en Gran Bretaña, que sugiere políticas de planeamiento local. En la década de los 80 y 90 hay escritos especializados y trabajos del grupo Matrix que estuvimos visitando, el grupo de investigación sobre las mujeres y la ciudad de los años 90. Fuimos a Londres a visitar
los trabajos y las arquitecturas hechas por el grupo Matrix, un grupo interesantísimo que duró 10 años y que después no encontraron subvención para poder seguir trabajando. Desgraciadamente, muchas veces los movimientos que apoyados por los gobiernos, en este caso en Inglaterra fue clarísimo, apoyaron toda una serie de movimientos de las feministas, que después vino el gobierno de Margaret Thatcher y esto se fue para atrás, es decir, dejaron de apoyar, dejaron de dar subvenciones y todos estos movimientos de mujeres y planeamiento y de mujeres y arquitectura se desaparecieron en cierta manera, ¿no? O dejaron de ser tan importantes, dejaron de recibir subvenciones. Pero ya en el 1999 el Real Institute de Planificación de Urbanismo en Gran Bretaña introduce el género en la planificación y adopta el criterio de mainstreaming, que después adoptará la Comunidad Europea. En el 1990, en la década de los 90, hay pues muchos movimientos urbanos de mujeres en toda Europa. En el 94 hay 3 conferencias importantísimas internacionales en Suecia, Holanda y París, entre otras, estas son las más importantes. Y en el 1994 se publica la famosa Carta Europea de las Mujeres y la Ciudad, con estos 10 puntos esenciales que las ciudades tenían que tener para ser inclusivas, para ser justas y para ser igualitarias. Y entre el 1996 y el 98, en Barcelona, nosotras, Isabel Segura, con Rosa María Domenjó y yo misma, amparadas o bajo el techo de la Fundación María Elena Campmany, realizamos esta investigación que después publicamos este opúsculo Las mujeres y la ciudad y que fue financiado por la Comunidad Europea y además tuvo un premio, fue considerado como un proyecto holístico porque abarcaba todas las diferentes escalas y los diferentes aspectos de la ciudad, desde, como decía antes, desde el hábitat hasta el urbanismo, desde la vivienda hasta el urbanismo, perdón, y lo fuimos a presentar a Londres, al Parlamento Europeo, el año en que ya se hacía el resumen, se hacía una presentación de todos los proyectos sobre género que había habido en Europa en aquel momento financiados por la Comunidad Europea. Y estábamos muy orgullosas del tema. Ese es el manual, pues, de recomendaciones para la concepción de los aglomerados urbanos desde la perspectiva de género. En este manual, bueno, ya lo que hacemos es, aparte de la introducción, pues describir el estado de la cuestión y estudiar cada uno de los diferentes escalas dimensionales en los que consideramos que hay que trabajar, en la escala de la vivienda, del espacio urbano y ciudad, de la movilidad, la seguridad y la participación en la toma de decisiones, aquí estudiando el aspecto de los talleres hechos con mujeres en diferentes sitios. Hicimos más de 20 talleres, hicimos 20 y pico talleres en Cataluña, en la zona de Madrid, en el País Vasco y uno en Alemania para tantear. Teníamos contactos allí y veíamos cómo se trabajaba el tema en Alemania, que el tema ya estaba bastante adelantado, sobre todo en los aspectos de movilidad. Después, en el 99, hubo en Barcelona el primer congreso de mujeres. En el 2004 tenemos la ley de mejora de barrios que ya introduce un capítulo, unos artículos para introducir los criterios de género. En el 2005 la nueva ley de urbanismo incluye los criterios de género en el artículo 69. En el 2007 tenemos la nueva ley de la vivienda en Cataluña, que también nos llega para que hagamos un análisis y hagamos unas sugerencias para introducir muy tímidamente ciertos criterios de género. Y del 2004 al 2010 se desarrolla en Cataluña, en la época del tripartito, 2 planes de acción y desarrollo de las políticas de las mujeres, el ICD, el Instituto Catalán de la Dona, en los cuales hay un articulado muy extenso sobre el género en el urbanismo, en las ciudades, en los barrios y en las viviendas y en los espacios institucionales. A ver. Sí, entonces llega el momento en que el Instituto Catalán de las Mujeres, junto con el Departamento de Políticas Territoriales y Obras Públicas, me encargan un libro teórico
sobre todos estos temas. Entonces yo escribo esto que aquí, que es esto que he proyectado, que se llama Planeamiento urbanístico, espacios urbanos y espacios interiores desde la perspectiva de las mujeres, en el cual recojo un poco lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Lo desarrollo un poquito con antecedentes históricos, los conceptos fundamentales sobre vida cotidiana, los principales temas clave para introducir los criterios de género en los diferentes niveles dimensionales, siempre con el objetivo de organizar el entorno para la vida cotidiana, ¿no? Los cuidados estaban en el centro, las personas han de estar en el centro, y este cambio de objetivo, este cambio de perspectiva en el urbanismo, que la ciudad no ha de ser para un territorio de especulación y de riqueza económica, sino que ha de ser que es el territorio en donde viven las personas, que tiene que estar orientado para las personas, ¿no? Entonces, y al final había un capítulo sobre movilización de las mujeres y mecanismos de participación, aquí también un tema que nos interesaba mucho y que nos habíamos fijado mucho también en las prácticas y en las teorías y en las prácticas del Canadá. Canadá ha sido un modelo también para nosotras, y en este primer proyecto financiado por la Comunidad Europea trajimos mujeres de Canadá, trajimos a Clara Gret de Gran Bretaña, trajimos a Dolores Hayden, que vino a darnos una conferencia magnífica, y en fin, tuvimos contacto con las pioneras en estos temas en el ámbito internacional. Y por último, me encargó el Instituto Catalán de las Mujeres, junto con el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, una guía, que es esta guía que ha estado distribuida por todos los despachos oficiales y no oficiales de urbanismo y de arquitectura. Sobre todo es una guía para planificar con criterios de género. Yo no sé si ha tenido mucho eco, ¿no? Esta guía me da la impresión de que no, de que ha tenido más eco fuera de las fronteras de Cataluña que dentro de las fronteras de Cataluña. Mi análisis siempre ha tenido en cuenta las diferentes escalas dimensionales. Yo siempre he querido dividir un poco, bueno, o tratar de una manera diferenciada lo que es la vivienda, de lo que es las tres escalas que yo llamaba la macro, la intermedia y la micro, ¿no? La escala macro, escala urbana, la escala intermedia de barrio, y la escala micro, que es la escala de un conjunto de viviendas, ¿no? con sus equipamientos, etc. Yo esto lo paso un poco siempre teniendo en cuenta, naturalmente, esto, ¿no? Que las grandes desigualdades y asimetrías que hay en el medio urbano y en el uso de los espacios, que esto ya lo sabemos. El urbanismo y la arquitectura de género van hacia intentar superar esto, y ahí estamos, ¿no? En este intento. En cuanto a la microescala urbana, yo no me pararé en estas cosas porque ya las ha dicho Inés, y además lleváis cuatro ciclos de estas jornadas, y habréis hablado amplio y tendido sobre todos los temas de la dificultad que representa la ciudad muchas veces para las mujeres, ¿no? Pero sí me pararé en un punto que se toca muy poco y que yo encuentro que es fundamental, y que es lo que llamo genius loci, o genio del lugar. He querido poner fotos antiguas de espacios públicos. Córdoba, que es una ciudad que me entusiasma y que además encuentro que tiene un enorme genio del lugar, y dos fotos de Barcelona, una de la Rambla de Barcelona de hace muchos años, cuando era realmente un salón urbano, y de la Vía Julia, que estaba recién hecha, recién construida como un espacio nuevo, público nuevo, pero hecho con mucho acierto, porque realmente agrupaba a todo el barrio. O sea, era el salón urbano del barrio, el nuevo salón urbano del barrio, tremendamente bien acogido por los habitantes. Esta idea viene por la siguiente reflexión: las calles y las plazas no se contemplan para las personas que caminan. En el espacio urbano a veces es difícil orientarse, identificarse con él, sentir la pertinencia al mismo. Falta continuidad, variedad, unidad, visibilidad o buena lectura de la ruta. Es decir, no hay a veces sensación de seguridad.
Con el desarrollo libre de la edificación se ha destruido una parte de la memoria histórica y del genio de los lugares. Muchos barrios de nueva construcción carecen de una imagen que los dote de personalidad. Son ambiguos y anodinos. Los hechos de la historia de las mujeres y hombres han contribuido a la producción de los espacios y a la construcción de los lugares, como también explica Dolores Hayden, y por tanto deben ser tenidos en consideración. Este concepto creo que hay que trabajarlo mucho. El sentido del genio del lugar, como digo, se ha perdido en muchos casos, se podría volver a recuperar mediante la intervención de las mujeres en las ciudades. Las mujeres son más capaces de ser sensibles a la calidad frente a la cantidad, al valor de las preexistencias ambientales y a la memoria histórica, y no se dejan impresionar por intervenciones monumentales. El espíritu del lugar se debe sentir no como una fuerza estática relacionada con el recuerdo, sino como un elemento dinámico, una construcción constante de la personalidad del territorio. Bueno, entonces ya pasamos al objetivo de poner la vida cotidiana en el centro. Pasamos un poco a los temas claves del planeamiento urbano y territorial, en este caso en los 3 diferentes niveles. En el planeamiento urbano y territorial hay que procurar una nueva organización de los usos del suelo, una aproximación de residencia y servicios, contener la extensión edificatoria, hacer estudios de organización espacio-tiempo, mejorar la gestión del territorio y mejorar la integración, la multifuncionalidad y la inclusividad, cosas ya muy sabidas que simplemente repaso. Se trata de dar protagonismo a las personas que caminan, facilitar la orientación, sentir la pertenencia y delimitar los contornos. Esto es en el espacio intermedio, dijéramos, ¿no? Se trata de tener en cuenta las persistencias históricas ambientales, la seguridad y la libertad de movimientos, potenciar la dimensión estética y la accesibilidad. Este ejemplo del High Line de Nueva York me gusta traerlo porque me emocionó mucho, me gustó mucho ver cómo un espacio residual, totalmente una línea férrea que relacionaba 2 trozos de Manhattan, 2 partes de Manhattan, cuando Manhattan había fábricas, era industrial, y había unos trenes que llevaban mercancías de un sitio a otro de la ciudad de Manhattan, y recuperan esta vía férrea para convertirla en un espacio de ocio, en un espacio de jardín, en un espacio de paseo, en un espacio útil para toda la ciudad. Es una operación urbanística que yo creo remarcable, que yo creo que hay que fijarse en ella porque es un modelo. En esta anterior yo traía aquí un proyectito mío que después también creo que he puesto sobre una intervención mía en un pueblo pequeño de Cataluña que se llama Preixana, que es una plaza, se llama Plaza Cataluña, que está un poco en la parte periférica del pueblo, pero es una plaza donde iban las personas mayores a sentarse en los bancos de piedra que hay, a charlar y tal, y había un estanque en medio, es un espacio que recogía las aguas de lluvia. Entonces yo transformé esta confluencia de las aguas de lluvia en este lugar para crear un estanque que recogía las aguas de lluvia y una fuente, y crear con muy pocos recursos un espacio de encuentro entre la gente y, bueno, y que ya tuviera toda una serie de criterios de género. Aquí ya pude aplicar toda una serie de criterios de género de cara a la construcción, al proyecto de este lugar que actualmente parece que está muy usado y muy habitado por la población de este pueblecito. Otros criterios de género que entendíamos en aquel momento: hacer salones y corredores urbanos, potenciar una cierta densidad de edificaciones controladas, sentir protección, placer, diversión, emociones. Bueno, aquí vuelvo a presentar, para ilustrar diferentes espacios, el espacio, aquí esta plaza abajo a la izquierda, que es la Plaza de la Paz, que la llamamos, que está delante del edificio Walden, que luego mostraré. Aquí arriba un proyecto que hicimos con el taller de arquitectura, también con este criterio de crear plazas y calles como lugares de estar y corredores, siempre de cara a que las personas fueran el centro de la vida
urbana, ¿no? Los espacios intermedios. Los espacios intermedios son muy importantes. Los espacios intermedios son... a ver. Los espacios intermedios son muy importantes a mi entender y es una de las aportaciones que yo quise hacer en aquel momento, en los años 90, para dar a entender que no se puede salir de tu vivienda, no se puede salir de tu edificio en una urbe, en una ciudad, y encontrarte directamente en la calle con los medios de transporte, con los coches, con los autobuses, con la calle circulada, tan agresiva, ¿no? Como es una calle con circulación. Que había que concebir unos espacios intermedios entre lo que es el domicilio, el espacio doméstico, el espacio privado, y la calle con toda la circulación rodada, ¿no? Estos espacios intermedios son de diferentes categorías, o sea, van desde los espacios que están, entre las viviendas hasta los espacios que agrupan diferentes conjuntos de viviendas y crean espacios intermedios mayores libres de circulación rodada. Entonces me voy aquí atrás y aquí en este esquema mal hecho a lápiz en un momento veréis que intento expresar que se puede crear un espacio semiprivado a base de edificios o grupos de viviendas que están alrededor de este espacio semiprivado. Digo semiprivado o comunitario, también podríamos llamarlo espacio comunitario. Luego, estos conjuntos de espacios comunitarios con sus respectivas viviendas pueden agruparse también a su vez entre sí de forma de concebir un otro espacio que ya le llamaremos semipúblico. Y después este conjunto de todos estos espacios se puede volver a agrupar con otros parecidos para formar el gran espacio público. Es decir, esto es un poco un esquema de un posible crecimiento de un tejido urbano, naturalmente pensando en tejidos urbanos de crecimiento de ciudad, nuevos, ¿no? Esto es para pensando en ampliaciones de ciudades. Aquí tenemos ejemplos de estos espacios intermedios entre grupos de viviendas que se hallan en muchos tipos de concepciones habitacionales bien pensadas. Este es un proyecto mío que hice para París hace muchos años, en los años 80, finales de los 80, que no se llegó a realizar por problemas que ahora no viene a cuento explicar, problemas puramente políticos, pero en los cuales ya concebía unos espacios, unos grupos de viviendas sociales, eran viviendas sociales, que eran una gran U de viviendas sociales, y aquí había unas viviendas, grupos de 4 viviendas unifamiliares, individuales, que bueno, era la demanda del promotor, y yo los agrupaba alrededor, en plan isla de Cerdá, ¿no? Como el Plan Cerdá de Barcelona, alrededor de un espacio abierto de uso comunitario y bien organizado con diferentes usos para los diferentes tipos de población de este grupo, de este conjunto habitacional. Y aquí ya paso a explicaros algunas de mis experiencias ya realizadas con el taller de arquitectura. En estos 15 años que estuve colaborando con el taller de arquitectura, como decía Lucía, en el barrio Gaudí de Reus y en la ciudad del espacio, que fueron 10 años de investigación sobre arquitectura modular para la generación de tejidos urbanos ya a gran escala.
y que acaban con el edificio Walden 7, que no me gusta llamarle edificio, es un complejo habitacional. Y aquí traigo también estos ejemplos. Tengo que resumirlos muchísimo porque claro, me podría estar horas hablando de todos los objetivos que queríamos cumplir en cada uno de estos proyectos, que va más allá de un proyecto, que es todo un pensamiento sobre la ciudad y la agrupación de viviendas y una propuesta de vivienda social, ¿no? De cómo organizar, cómo manejar los volúmenes de las viviendas sociales para crear una ciudad o un barrio habitable con todos los criterios de habitabilidad. En ese momento yo no tenía, ni nadie tenía naturalmente en mente en absoluto lo que era el género y lo que era una ciudad jerarquizada para las mujeres, etcétera. No había, todos estos conceptos no existían en nuestra cabeza, ni siquiera en la mía. Yo empezaba a tener unas ligeras ideas de que las cosas se tenían que hacer de una manera diferente, y mis compañeros de trabajo pues también con ideas de tipo social, de tipo político, social y económico diferentes, de cambiar el mundo, de hacer un mundo que funcionara de otra manera y que la gente viviera en espacios mucho más agradables, mucho más habitables, y sobre todo romper el bloque. Nuestro lema era romper el bloque, que no teníamos que meter a la gente, que ofrecer a la gente estas cajas de zapatos que representaba el urbanismo racionalista. Entonces a mí se me encomendó, y además a mí me gustaba porque yo tenía un espíritu muy científico y matemático, y me especialicé en aplicar las matemáticas a la arquitectura, o sea, la geometría a la arquitectura, y hice mi tesis doctoral sobre generación de formas matemáticas a la generación de espacios arquitectónicos y urbanos. Tesis que está colgada en la Politécnica de Cataluña y que se puede leer. Entonces, yo me encargué de configurar cómo tenía que ser lo que llamábamos el núcleo fundamental de la agrupación de viviendas alrededor de un patio, porque lo que queríamos era trabajar pues, con esos espacios intermedios que podíamos llamarles patios, ¿no? Patios de viviendas. Entonces, con estas viviendas de este tipo A, B y C, que nos daban una superficie, teníamos como objetivo que cumplir unas superficies determinadas, naturalmente, porque era una promoción social en las afueras de la ciudad de Reus, en un barrio totalmente marginal, totalmente al otro lado de la vía del tren, un barrio difícil incluso de accesibilidad. Hoy día estaría totalmente opuesto a los criterios de género, porque no había accesibilidad, había que pasar debajo de un túnel, debajo de las vías del tren para llegar al barrio. O sea que imaginaros la inseguridad que había al principio en ese barrio. Ahora la cosa ha cambiado completamente, pero en ese momento era muy, muy inseguro. Entonces, con la idea de romper el bloque, se nos ocurrió que la configuración en planta tenía que tener esta forma, por ejemplo, y la configuración en la segunda planta tenía que tener esta otra forma en fachada, de manera que superponiendo una planta a la otra se rompía el plano de la fachada, con lo cual se rompía el bloque. Esta era la idea. Con estos tres tipos de vivienda A, B y C, aplicando dos planos de simetría, tenemos todo el núcleo con el patio central y el otro núcleo que llamamos girado, superponiendo uno encima del otro, nos da esta rotura de la fachada. Diferentes maneras de decíamos maclar un núcleo con otro, creando nuevos espacios, nuevos patios, ¿no? Había diferentes maneras, todo un trabajo geométrico. En planta, aquí trabajábamos en plantas y superponiendo una planta encima de la otra, obteníamos la rotura del bloque, la variabilidad, la rotura del plano de la fachada. Y aquí veis el patio, la plaza central del barrio Gaudí de Reus es un aspecto de una parte, dijéramos, trasera del barrio. Y aquí tenemos la idea esta de la rotura de la fachada. Aquí veis cómo la fachada en punta, encima tiene una fachada recta, luego vuelve a ser en punta, luego vuelve a ser recta, luego vuelve a ser en punta, y así empezamos a obtener esta idea de la rotura del bloque, que después elaboraremos mejor cuando nos metemos en la arquitectura modular para trabajar ya directamente con módulos, y entonces ya rompemos completamente la idea de hacer bloques, ¿no? Y
con esta idea de trabajar con módulos, nos ponemos en una investigación de 10 años, que se llamada, bueno, llamada La ciudad en el espacio, porque llegamos a un proyecto para Madrid que tampoco se llegó a hacer, porque éramos un grupo de catalanes revolucionarios y rojos y no sé qué, y no pudimos, nos prohibieron continuar con la realización del barrio, pero sirvió muchísimo esta investigación para trabajar la matemática aplicada a la arquitectura y trabajar las formas, la generación de formas, de manera que se pudiera obtener este barrio, esta ciudad en el espacio, con unos criterios de habitabilidad muy superiores a los que el bloque racionalista proporcionaba, ¿no? Entonces, al final de estos 10 años se consigue realizar esta experiencia que es el Walden 7 en las afueras de Barcelona, donde yo misma estoy viviendo y desde donde os estoy hablando en este momento. Entonces, para que veáis un poco, ya teníamos la idea de que hubiera estos espacios relacionales, estos espacios de encuentro en diferentes sitios, en los terraos, con 2 piscinas, en la planta baja, con espacios donde se juega al ping-pong, donde se realizan actividades, los espacios de entrada al conjunto, diferentes patios, vistas en zoom, desde arriba de diferentes patios, vistas de otros patios, de los 4 patios que hay en el conjunto y detrás del Walden, del complejo Walden, existe una plaza que se llamada la Plaza de la Paz, que yo la pongo siempre como ejemplo de un espacio intermedio de diferentes conjuntos habitacionales, que son diferentes operaciones de viviendas hechas en diferentes momentos, pero que se desarrollan alrededor de esta plaza que está totalmente libre de tráfico rodado y es un espacio excelente de uso de toda la gente que vive en este lugar. Solo en el Walden hay alrededor de 1000 personas viviendo y en los otros edificios que hay alrededor de esta plaza, pues igual hay 2 o 3 mil personas viviendo alrededor de esta plaza. Bueno, solamente esta foto he puesto porque no tengo tiempo para expresaros pues este estudio, este aspecto, esta aproximación geométrica del origen de las formas de este complejo habitacional, que está hecho a base de un cubo que se mueve en el espacio, siguiendo unas reglas de simetría y que crea, por otra parte es muy clásico, porque es en complejo habitacional que se asemeja a la estructura clásica de una ciudad colonial americana, por ejemplo, ¿no? Si no habéis estado, no sé, en algunas ciudades, o Filadelfia, por ejemplo. Filadelfia es una ciudad americana, pero que tiene una estructura absolutamente colonial, griega, por decirlo de alguna manera, en la que hay una plaza central y 4 plazas situadas así, o sea, es como si fuera Filadelfia en pequeñito en este conjunto habitacional, ¿no? Únicamente porque se utilizan estos planos de simetría que hacen que pues se repita de una manera muy clásica esta forma, ¿no? Cuando la gente se mete dentro lo encuentra un laberinto y sin embargo es de una racionalidad aplastante, lo que pasa es que es una racionalidad compleja, ¿no? Debía ser el conjunto, la fase primera está aquí, en lo que está construido, aquí a la izquierda, no sé si veis mi cursor, supongo que sí. Después debía de haber una calle, después debía de haber otras 2 elementos tipo plaza y otra calle que los unía. Y aquí en medio están los restos, la memoria histórica de la fábrica, porque esto está en una fábrica de cemento, una antigua fábrica de cemento en desuso, que se fueron a montar la fábrica a otro sitio y quedaron una serie de silos y quedaron una serie de elementos que pretendíamos aprovechar para poner ahí diferentes actividades de tipo general, ¿no? Tenía que haber desde restaurantes colectivos, era un proyecto muy
ahora llaman utópico, ¿no? Porque tenía muchas ideas de tipo social, de tipo colectivo, tenía que haber biblioteca, tenía que haber cines, tenía que haber teatro, tenía que haber centros de salud, de higiene, comedores colectivos, cocinas, etcétera. Bueno, era todo un proyecto muy al estilo de las feministas americanas de finales del siglo XIX, ¿no? Lo he visto a posteriori, en aquel momento yo no me daba cuenta porque todavía no tenía excesiva conciencia feminista, ¿no? Esta es la maqueta, la expresión de lo que debía de ser el conjunto, con todos sus hilos conservados y tal. De esto han quedado pocas cosas, ha quedado algo, pero no mucho. Solamente ha quedado en la primera fase, todo esto no se ha hecho, y aquí en lugar de esto, ahora lo que hay son unos bloques que están bastante bien, porque los han hecho buenos arquitectos, pero hay unos bloques en forma de U. Esto está cerrado de todos modos por una edificación en forma de U de bloques, ¿eh? Pero el espacio central es un espacio que conserva la idea de que sea un espacio libre de tráfico, totalmente libre de tráfico rodado. Es un espacio intermedio, muy interesante. Aquí se ve algo, de un bloque que aquí se ha construido, un bloque ya, y aquí se ve algo de otro bloque que hay aquí también que construido, que cierra esta parte del espacio. Y aquí está la famosa fábrica donde está el taller de mi hermano, en el cual yo ya no trabajo desde hace muchísimos años porque me he dedicado a la arquitectura de género y no a la arquitectura comercial. Entonces, este es, bueno, dos visiones de las vistas del Walden, y estas son otras aproximaciones, posibilidades geométrico-matemáticas de trabajar con la arquitectura modular para generar desarrollos. Aquí son vistas en planta, ¿no? Desarrollos similares a los de la ciudad en el espacio, a los del Walden 7, con otras configuraciones. Así se pueden generar plazas, se pueden generar calles, se puede generar, es infinito. Y en ese momento no teníamos computadoras, lo hacíamos todo a mano. O sea, todo eso está hecho a mano, trabajado a mano y en maqueta, trabajado sobre todo en maqueta. Trabajábamos siempre con volúmenes, con volúmenes de corcho, volúmenes de cartón. Ahora rápidamente, no sé cuánto me queda, rápidamente algún que otro proyecto en los cuales he intentado, pude poner algunos criterios de género. Este ya no lo explico porque tardaría un poco, pero lo único decir, la anécdota, que no sé si se ve mucho o no se ve nada. Yo hacía unos comedores, aquí se ve un salón cocina, este es el lavadero, y tres dormitorios, y era vivienda social, en el centro de Barcelona, en una casa ya existente. La casa se vacía completamente, me queda este suelo, este terreno, y ahí había que meter 3 viviendas. Metí 2 delante, esta es la plaza, aquí hay una plaza, metí 2 viviendas delante y una detrás transversalmente, con un pequeño patio de luz aquí. Entonces yo ofrezco la posibilidad de que la cocina, el comedor y salón estén en el mismo espacio, y me lo prohíben. En aquel momento, son los años 80, se me prohíbe que yo haga un espacio con los tres usos conjuntamente, porque no estaba en las ordenanzas municipales. Ahora ya está, pero en aquel momento no estaba. Yo lo intenté hacer y tímidamente puse aquí un poco de pared, le puse aquí una mesa de comedor para separar los dos espacios, y lo pude hacer gracias a un poco el permiso que me dio el arquitecto que juzgaba el tema. Otro proyecto que intenté, aquí sí que intenté trabajar muy a fondo con la población gitana. Había que hacer 90 viviendas mínimas para transformar un barrio de barracas de población gitana en Barcelona en un barrio ordenado. Y entonces también utilicé la idea del patio, la idea de agrupar las viviendas alrededor del patio, y trabajé directamente con la población gitana. Lo que pasa es que aquí, claro, la población gitana sí que es tremendamente patriarcal. Solamente puedes hablar con los jefes del grupo, con los jefes del barrio, y no me permitieron casi acercarme a las mujeres. Fue muy difícil. Las vi cómo vivían en sus casas y pude adivinar sus historias, y
me informé enormemente leyendo sus modos de vida e intenté hacer algo muy cercano a su forma de vivir, metiendo aquí todas estas viviendas en planta baja alrededor de una plaza y también creando una pequeña calle en este trozo de terreno que yo tenía alrededor de una escuela y unas vías del tren, en fin. Después este proyecto no se hizo porque vino la Villa Olímpica y dispersaron al barrio gitano, lo dispersaron por diferentes barrios de Barcelona y fue un drama para la población gitana de aquel sitio. Esto es una investigación que también realicé estando en el taller de arquitectura, de ver cómo generando siempre a partir de estos vacíos urbanos, a partir de estas plazas cerradas o bien cerradas completamente o bien unidas de alguna manera de a dos o creando unas formas de manera que con estas formas se pudiera crear ya conjuntos mayores, se pudiera ir generando conjuntos mayores de desarrollo urbano, creando diferentes plazas con diferentes jerarquías y con diferentes grados de importancia, dijéramos, siempre con la idea de mezclar funciones, de la inclusividad, etcétera, ¿no? Pero de una manera muy, muy intuitiva todo esto, en este momento todavía. Y otra experiencia parecida en un concurso en Vitoria, también para llenar una manzana con un número X de viviendas sociales, concurso que no ganamos, nos quedamos en segundo lugar. Pero tampoco el ganador tampoco realizó el proyecto porque, como siempre, las cosas pasan, se cambió el grupo municipal y hicieron otra cosa. Pero Vitoria es una ciudad que me gusta cómo se ha ido desarrollando, porque se ha ido desarrollando con manzanas muy tipo el ensanche de Cerdá, o sea, con espacios controlados y espacios patio, ¿no? Bueno, esto ya lo he explicado antes, lo paso. Bueno, también, esta pequeña plaza en este pueblo de Cataluña. Y aquí, hablando de estaciones, me gustó que Inés mostrara los proyectos de las estaciones y me encanta que ahora ya se pueda hacer institucionalmente. Por fin se pueden hacer proyectos con criterios de género que yo intentaba meter con calzador y sin decir que era de género y sin decir nada en mis proyectos. Jamás hablé de esto con ninguno de los patronos de cercanías que venían de Madrid, los de cercanías de Renfe, para trabajar con Metro de Barcelona, y había estas dos instituciones enormes que me dirigían el proyecto, que yo hacía junto con un ingeniero de caminos que le dieron todo el tema de vías y de trazado de vías, etcétera, porque había que hacer una pequeña modificación. Es una estación en el centro de Barcelona, en el subsuelo de la Plaza de Cataluña, donde ya había una estación, pero una estación que era un túnel, era una calle recta, y había espacios sin usar. Entonces nos dijeron que podíamos usar todos los espacios y abrir más el espacio, y allí concebí un lugar pues con estos criterios de género, para que hubiera buena visibilidad, iluminación, orientación, que hubiera para la movilidad una buena circulación, unos buenos accesos y comunicaciones, una buena señalización, y para sentirse a gusto que hubiera lugares para encontrarse, una buena información, confort, orden y habitabilidad. Una cosa importante, como que aquí tenían que coexistir la estación de Renfe, cercanías, con la estación de metro. Entonces, para ir al metro se iba por los bordes, por lo que es ahora la izquierda y la derecha de esta foto, se iba por estos bordes, se entraba al metro, y por estas escaleras se bajaba al andén de abajo, que era la estación de cercanías. Entonces, no quise poner paredes, o sea, esto tenía que ser un espacio absolutamente transparente, y dividí los dos espacios con vidrio, con paredes totalmente transparentes de vidrio. Esta fue una de las aportaciones más importantes. Y la otra aportación fue la iluminación. No, me proponían poner luminarias de estas típicas de estación, tiras, líneas rectas y tal, de luz fría, blanca y tal, y yo no quise crear
como si fuese una calle de Sevilla, ¿no? De estas que ponen en verano telas y que a través de las telas, con espacios rotos en las telas, entra luz, ¿no? O como en una casba africana como en Isfahán, que está el mercado, y la calle del mercado, que es cubierta, tiene unos huecos en el techo, que son unos huecos de luz por donde entra el sol, que ilumina parcialmente, que crea unos rayos de luz que iluminan parcialmente el espacio, pero que no dan una luz uniforme, todo igual. Y este tratamiento de la luz dio muy buen resultado para que la gente se sintiera realmente más cómoda y mucha más seguridad, y crear un espacio menos frío, un espacio mucho más habitable. Estas son dos fotos de esta nave, que es una nave que tiene una forma ligeramente curva, que va de un lado a otro. Son 6.000 metros cuadrados de esta nave. Esta es la parte izquierda y esta es la parte derecha de la nave, dijéramos, y con este panel de vidrio que hace que haya una total transparencia de un lado a otro del espacio y que haya una total seguridad, eso sí, está garantizada. También con las transparencias, el ascensor que relaciona la planta 0 con la planta -1, y estas roturas en el techo que provocó para que haya un control desde arriba, haya un control de los andenes, que estos andenes eran antes tétricos y muy oscuros y muy poco cuidados y muy peligrosos, y ahora con estas transparencias hay este contacto, y también contribuye a mejorar los temas de seguridad muchísimo, ¿no? Y bueno, y con esto ya acabo mi intervención. Podría contar más cosas, pero bueno, puedo decir una última idea, que en materia de planeamiento urbanístico y diseño urbano, el feminismo propone un nuevo femi-humanismo en el que se supere la división y jerarquización dada por los estereotipos de género, se creen nuevos imaginarios culturales y se traspasen o trasciendan las dualidades históricamente construidas por la cultura imperante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención y por darnos esta visión global de lo que ha sido tu trabajo en estos años, ¿no? En estos años en los que has luchado, ¿no?, por incorporar la perspectiva de género en tu trabajo profesional. Creo que ha sido muy bonito ver tu charla junto a la de Inés, porque, como tú bien has dicho al principio, se ha puesto de manifiesto lo importante de tu trabajo y de las pioneras que habéis sido tú y muchas otras en el ámbito de la incorporación de la perspectiva de género en la arquitectura, ¿no? Sin duda, sin todo este trabajo que tú comentabas, que al principio tampoco tenías no le ponías nombre, ¿no? Tenías los conceptos teóricos del feminismo para denominarle así, pero en la que ya estaba incorporada la perspectiva de género de una manera intuitiva, pero sin conceptos teóricos, ¿no? Vemos cómo ahora Inés Novella, en su trabajo junto con Inés Sánchez de Maredaga en la cátedra de la Universidad Politécnica de Madrid, esto está completamente profesionalizado, ¿no? Entonces me parece muy interesante, Inés, si quieres encender tu cámara, ¿no?, y unirte, me parece muy interesante poner de manifiesto cómo ha sido en los últimos 50 años principalmente, donde claramente la disciplina de la arquitectura y el urbanismo desde una perspectiva de género se ha desarrollado de manera impresionante, ¿no? Y esta es una cuestión fundamental, porque yo creo que uno de los principales, y esta es mi opinión, creo que compartís vos, creo que es una opinión compartida por vosotras, ¿no? Me parece que es muy interesante poner de manifiesto que uno de los grandes cambios de paradigma, ¿no?, en la profesión de la arquitectura en el último tercio del siglo XX ha sido la incorporación de las mujeres a la disciplina, a la incorporación de las mujeres a la profesión de la arquitectura y el urbanismo, y gracias a eso se han incorporado nuevas maneras de mirar y críticas, ¿no?, a lo que se venía haciendo hasta ese momento, y probablemente este es uno de los grandes cambios que se está produciendo hoy en día en la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Vamos a proceder a la mesa de debate. Hay algunas cuestiones por aquí en el chat que me gustaría comentar. Entonces se van a unir dos personas más a esta mesa de debate para enriquecerla, ¿no?, y para comentar cuestiones más ligadas al ámbito institucional y también al ámbito propiamente universitario, ¿no?
se unen a... Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro, con la cultura, con los jóvenes y con los que miráis viendo de otra manera, los que enriquecéis nuestra forma de entender Aragón y el mundo, ayudándoos a dar forma a vuestra creatividad e imaginación. Cada año ayudamos a más de 1 millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades. Un futuro alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundación Ibercaja. Tu futuro, nuestro presente.